Capítulo 26. Los tres traidores. En el trabajo interior profundo, dentro del terreno de la estricta autoobservación psicológica, hemos de vivenciar en forma directa todo el drama cósmico. El Cristo íntimo ha de eliminar todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Los múltiples agregados psíquicos en nuestras profundidades psicológicas gritan pidiendo crucifixión para el Señor interior. Incuestionablemente cada uno de nosotros lleva en su psiquis a los tres traidores: Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; Caifás, el demonio de la mala voluntad. Estos tres traidores crucificaron al Señor de perfecciones en el fondo mismo de nuestra alma. Se trata de tres tipos específicos de elementos inhumanos fundamentales en el drama cósmico. Indubitablemente el citado drama se ha vivido siempre secretamente en las profundidades de la conciencia superlativa del ser. No es, pues, el drama cósmico propiedad del gran Kabir Jesús como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Los iniciados de todas las edades, los maestros de todos los siglos, han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora. Empero, Jesús el gran Kabir tuvo el valor de representar tal drama íntimo públicamente, en la calle y a la luz del día, para abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos, sin diferencias de raza, sexo, casta o color. Es maravilloso que haya alguien que en forma pública enseñare el drama íntimo a todos los pueblos de la tierra. El Cristo íntimo, no siendo un lujurioso, tiene que eliminar de sí mismo los elementos psicológicos de la lujuria. El Cristo íntimo, siendo en sí mismo paz y amor, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la ira. El Cristo íntimo, no siendo un codicioso, debe eliminar de sí mismo los elementos indeseables de la codicia. El Cristo íntimo, no siendo envidioso, debe eliminar de sí mismo los agregados psíquicos de la envidia. El Cristo íntimo, siendo humildad perfecta, modestia infinita, sencillez absoluta, debe eliminar de sí mismo los asqueantes elementos del orgullo, de la vanidad, del engreimiento. El Cristo íntimo, la palabra, el Logos creador viviendo siempre en constante actividad, tiene que eliminar en nuestro interior, en sí mismo y por sí mismo, los elementos indeseables de la inercia, de la pereza, del estancamiento. El Señor de perfección, acostumbrado a todos los ayunos, templado, jamás amigo de borracheras y de grandes banqueteos, tiene que eliminar de sí mismo los abominables elementos de la gula. Extraña simbiosis la del Cristo Jesús, el Cristo hombre, rara mezcla de lo divino y de lo humano, de lo perfecto y de lo imperfecto, prueba siempre constante para el Logos. Lo más interesante de todo esto es que el Cristo secreto es siempre un triunfador, alguien que vence constantemente a las tinieblas, alguien que elimina a las tinieblas dentro de sí mismo, aquí y ahora. El Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. Los sacerdotes le odian, es decir, no le comprenden. Quieren que el Señor de perfecciones viva exclusivamente en el tiempo de acuerdo con sus dogmas inquebrantables. Los ancianos, es decir, los moradores de la tierra, los buenos dueños de casa, la gente juiciosa, la gente de experiencia aborrece al Logos, al Cristo rojo, al Cristo de la gran rebelión, porque éste se sale del mundo de sus hábitos y costumbres anticuadas, reaccionarias y petrificadas en muchos ayeres. Los escribas del templo, los vibrones del intelecto, aborrecen al Cristo íntimo porque éste es la antítesis del anticristo, el enemigo declarado de todo ese podridero de teorías universitarias que tanto abunda en los mercados de cuerpos y de almas. Los tres traidores odian mortalmente al Cristo secreto y le conducen a la muerte dentro de nosotros mismos y en nuestro propio espacio psicológico. Judas, el demonio del deseo, cambia siempre al Señor por 30 monedas de plata, es decir, por licores, dineros, fama, vanidades, fornicaciones, adulterios, etc. Pilatos, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, constantemente se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas,
escapatorias para eludir sus propias responsabilidades, etc. Caifás, el demonio de la mala voluntad, traiciona incesantemente al Señor dentro de nosotros mismos. El adorable íntimo le da el báculo para pastorear sus ovejas. Sin embargo, el cínico traidor convierte el altar en lecho de placeres, fornifica incesantemente, adultera, vende los sacramentos, etc. Estos tres traidores hacen sufrir secretamente al adorable Señor íntimo sin compasión alguna. Pilatos le hace poner corona de espinas en sus sienes. Los malvados yoes lo flagelan, le insultan, le maldicen en el espacio psicológico íntimo sin piedad de ninguna especie. Capítulo 27. Los yoes causas. Los múltiples elementos subjetivos que constituyen el ego tienen raíces causales. Los yoes causas están vinculados a las leyes de causa y efecto. Obviamente no puede existir causa sin efecto, ni efecto sin causa. Esto es incuestionable, indubitable. Sería inconcebible la eliminación de los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos si no elimináramos radicalmente las causas intrínsecas de nuestros defectos psicológicos. Obviamente los yoes causas se hallan íntimamente asociados a determinadas deudas kármicas. Solo el arrepentimiento más profundo y los respectivos negocios con los señores de la ley pueden darnos la dicha de lograr la desintegración de todos esos elementos causales que en una u otra forma pueden conducirnos a la eliminación definitiva de los elementos indeseables. Las causas intrínsecas de nuestros errores ciertamente pueden ser erradicadas de sí mismos gracias a los eficientes trabajos del Cristo íntimo. Obviamente los yoes causas suelen tener complejidades espantosamente difíciles. Ejemplo, un estudiante esoterista podría ser defraudado por su instructor, y en secuencia tal neófito se tornaría escéptico. En este caso concreto, el yo causa que originara tal error solo podría desintegrarse mediante el supremo arrepentimiento íntimo y con negociaciones esotéricas muy especiales. El Cristo íntimo dentro de nosotros mismos trabaja intensivamente eliminando a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios todas esas causas secretas de nuestros errores. El Señor de perfecciones debe vivir en nuestras íntimas profundidades todo el drama cósmico. Uno se asombra al contemplar en el mundo causal todas las torturas por las que pasa el Señor de perfecciones. En el mundo causal el Cristo secreto pasa por todas las amarguras indecibles de su Via Crucis. Indubitablemente Pilato se lava las manos y se justifica, pero al fin condena el adorable a la muerte de cruz. Resulta extraordinario para el iniciado vidente el ascenso al Calvario. Indubitablemente la conciencia solar integrada con el Cristo íntimo, crucificada en la cruz majestuosa del Calvario, pronuncia frases terribles que a los seres humanos no les es dable comprender. La frase final, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, va seguida de rayos y truenos y grandes cataclismos. Posteriormente el Cristo íntimo, después de la desclavación, es depositado en su santo sepulcro. Mediante la muerte el Cristo íntimo mata la muerte. Mucho más tarde en el tiempo el Cristo íntimo debe resucitar en nosotros. Incuestionablemente la resurrección crística viene a transformarnos radicalmente. Cualquier maestro resurrecto posee poderes extraordinarios sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Indubitablemente los maestros resurrectos adquieren la inmortalidad, no solamente psicológica, sino también corporal. Jesús el Gran Kabir todavía vive en el mismo cuerpo físico que tuvo en la Tierra Santa. El conde Saint-Germain, que transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, etc., aún vive todavía. El enigmático y poderoso conde Cagliostro, que tanto asombrara a Europa con sus poderes durante los siglos XVI, XVII y XVIII, es un maestro resurrecto y todavía conserva su mismo cuerpo físico. Capítulo 28. El superhombre. Un código de Anáhuac ha dicho: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Mas luego añade: no todos los hombres logran integrarse con la divinidad.
Incuestionablemente lo primero que se necesita es crear al hombre antes de poder integrarlo con lo real. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre en modo alguno es el hombre. Si nosotros comparamos al hombre con el animal intelectual, podremos entonces verificar por sí mismos el hecho concreto de que el animal intelectual, aunque físicamente se parezca al hombre, psicológicamente es absolutamente distinto. Desafortunadamente todos piensan erróneamente, suponen ser hombres, se califican de tales. Siempre hemos creído que el hombre es el rey de la creación. El animal intelectual hasta la fecha presente no ha demostrado ser siquiera rey de sí mismo. Si no es rey sus propios procesos psicológicos, si no puede dirigirlos a voluntad, mucho menos podrá gobernar la naturaleza. En modo alguno podríamos aceptar al hombre convertido en esclavo, incapaz de gobernarse a sí mismo y convertido en juguete de las fuerzas bestiales de la naturaleza. O se es rey del universo o no se es. En el último de estos casos incuestionablemente queda demostrado el hecho concreto de no haber llegado todavía al estado de hombre. Dentro de las glándulas sexuales del animal intelectual, el sol ha depositado los gérmenes para el hombre. Obviamente tales gérmenes pueden desarrollarse o perderse definitivamente. Si queremos que tales gérmenes se desarrollen, se hace indispensable cooperar con el esfuerzo que el sol está haciendo para crear hombres. El hombre legítimo debe trabajar intensivamente con el propósito evidente de eliminar de sí mismo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos. Si el hombre real no eliminara de sí mismo tales elementos, fracasaría lamentablemente, se convertiría en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. El hombre que verdaderamente trabaje sobre sí mismo con el propósito de despertar conciencia, podrá integrarse con lo divinal. Ostensiblemente el hombre solar integrado con la divinidad se convierte de hecho y por derecho propio en superhombre. No es tan fácil llegar al superhombre. Indubitablemente el camino que conduce al superhombre está más allá del bien y del mal. Una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en el malvado y mucha maldad en el virtuoso. El camino que conduce al superhombre es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros dentro y por fuera. El mal es peligroso, el bien también es peligroso. El espantoso camino está más allá del bien y del mal, es terriblemente cruel. Cualquier código de moral puede detenernos en la marcha hacia el superhombre. El apego a tales o cuales ayeres, a tales o cuales escenas puede detenernos en el camino que llega hasta el superhombre. Las normas, los procedimientos, por muy sabios que sean, si se encuentran enfrascados en tal o cual fanatismo, en tal o cual prejuicio, en tal o cual concepto, puede obstaculizarnos en el avance hacia el superhombre. El superhombre conoce lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, empuña la espada de la justicia cósmica y está más allá del bien y del mal. El superhombre, habiendo liquidado en sí mismo todos los valores buenos y malos, se ha convertido en algo que nadie entiende. Es el rayo, es la llama del espíritu universal de vida resplandeciendo en el rostro de un Moisés. En cada tienda del camino, alguna anacoreta ofrece sus dádivas al superhombre, mas éste continúa su camino más allá de las buenas intenciones de los anacoretas. Lo que dijeron las gentes bajo el pórtico sagrado de los templos tiene mucha belleza, pero el superhombre está más allá de los dichos piadosos de las gentes. El superhombre es el rayo y su palabra es el trueno que desintegra a los poderes del bien y del mal. El superhombre resplandece en las tinieblas, mas las tinieblas odian al superhombre. Las multitudes califican al superhombre de perverso, por el hecho mismo de que no cabe dentro de los dogmas indiscutibles, ni dentro de las frases piadosas, ni dentro de la sana moral de los hombres serios. Las gentes aborrecen al superhombre y le crucifican entre criminales porque no lo entienden, porque lo prejuzgan, mirándolo a través del lente psicológico de lo que se cree santo aunque sea malvado. El superhombre es como la centella que cae sobre los perversos, o como el brillo de algo que no se entiende y que se pierde después en el misterio. El superhombre ni es santo ni es perverso,
Está más allá de la santidad y de la perversidad, mas las gentes le califican de santo o de perverso. El superhombre brilla por un momento entre las tinieblas de este mundo y luego desaparece para siempre. Dentro del superhombre resplandece abrasadoramente el Cristo rojo, el Cristo revolucionario, el Señor de la gran rebelión. Capítulo 29. El Santo Grial. El Santo Grial resplandece en la noche profunda de todas las edades. Los caballeros de la Edad Media en la época de las Cruzadas buscaron inútilmente el Santo Grial en la Tierra Santa, mas no le hallaron. Cuando Abraham el profeta volvía de la guerra contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, dicen que encontró a Melquisedec, el genio de la tierra. Ciertamente ese gran ser vivía en una fortaleza ubicada exactamente en aquel lugar donde más tarde se edificó a Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben los divinos y los humanos, que Abraham celebró la unción gnóstica con el compartimiento del pan y del vino en presencia de Melquisedec. No está de más afirmar que entonces Abraham entregó a Melquisedec los diezmos y primicias tal como está escrito en el libro de la ley. Abraham recibió de manos de Melquisedec el Santo Grial. Mucho más tarde en el tiempo esta copa fue a dar en el templo de Jerusalén. No hay duda de que la reina de Sabá sirvió de mediadora para este hecho. Ella se presentó ante Salomón rey con el Santo Grial, y después de someterle a rigurosas pruebas le hizo entrega de tan preciada joya. El gran Kabir Jesús bebió en esa copa en la ceremonia sagrada de la última cena, tal como está escrito en los 4 evangelios. José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que emanaba de las heridas del adorable en el monte de las calaveras. Cuando la policía romana allanó la morada del citado senador, no halló esta preciosa joya. El senador romano no solo escondió la tan preciosa joya, sino que, además, junto con ella guardó bajo tierra la lanza de Longibus, con la cual el centurión romano hiriera el costado del Señor. José de Arimatea fue encerrado en una horrible prisión por no haber querido entregar el Santo Grial. Cuando el citado senador salió de la cárcel, se marchó para Roma portando el Santo Grial. Al llegar a Roma, José de Arimatea encontró la persecución de Nerón contra los cristianos y se fue por las orillas del Mediterráneo. Una noche en sueños se te apareció un ángel y le dijo: «Este cáliz tiene un gran poder, porque en él se encuentra la sangre del Redentor del mundo». José de Arimatea, obedeciendo órdenes del ángel, enterró tal cáliz en un templo ubicado en Montserrat, Cataluña, España. Con el tiempo tal cáliz se hizo invisible junto con el templo y parte de la montaña. El Santo Grial es el vaso de Hermes, la copa de Salomón, la urna preciosa de todos los templos de misterios. En el Arca de la Alianza no faltaba nunca el Santo Grial en la forma de la copa o gómor, dentro de la cual se haya depositado el maná del desierto. El Santo Grial categoriza en forma enfática al yoni femenino. Dentro de esta santa copa está el néctar de la inmortalidad, el soma de los místicos, la suprema bebida de los dioses santos. El Cristo rojo bebe del Santo Grial en la hora suprema de la cristificación. Así está escrito en el Evangelio del Señor. Nunca falta el Santo Grial en el altar del templo. Obviamente el sacerdote debe beber del vino de la luz en la copa santa. Sería absurdo suponer un templo de misterios dentro del cual faltara la bendita copa de todas las edades. Esto viene a recordarnos a Ginebra, la reina de los Ginas, aquella que a Lanzarote escanciara el vino en las copas delicias de Sufra y de Manti. Los dioses inmortales se alimentan con la bebida contenida en la copa santa. Aquellos que odian a la bendita copa blasfeman contra el Espíritu Santo. El superhombre debe alimentarse con el néctar de la inmortalidad contenido en el cáliz divinal del templo. Transmutación de la energía creadora es fundamental cuando se quiere beber en el vaso santo. El Cristo rojo, siempre revolucionario, siempre rebelde, siempre heroico, siempre triunfante, brinda por los dioses bebiendo en el cáliz de oro. Levantad bien vuestra copa y cuidad de verter ni siquiera una gota del precioso vino. Recordad que nuestro lema divisa es telema, voluntad. Del fondo del cáliz, simbólica figura del órgano sexual femenino, brotan llamas que resplandecen en el rostro encendido del superhombre. Los dioses inefables de todas las galaxias beben siempre de la bebida de la inmortalidad en el cáliz eterno.
El frío lunar produce involuciones en el tiempo. Es necesario beber del vino sagrado de la luz en el vaso santo de la alquimia. La púrpura de los reyes sagrados, la corona real y el oro flamígero solo es para el Cristo rojo. El Señor del rayo y del trueno empuña en su diestra el santo grial y bebe el vino de oro para alimentarse. Quienes derraman el vaso de Hermes durante la cópula química, de hecho se convierten en criaturas infrahumanas del submundo. Todo lo que aquí hemos escrito encuentra plena documentación en mi libro titulado El matrimonio perfecto.